Vamos a continuar con las exposiciones. Seguidamente, el doctor Martín Carlevaro es abogado, graduado en Argentina, 15 años de experiencia en APPs en el sector energético internacional y en el desarrollo de negocios y proyectos de inversión, fundamentalmente en el sector infraestructura. Se ha dedicado al asesoramiento de grandes proyectos y estructuras de financiamiento y concesiones de obras y servicios públicos, habiendo intervenido en Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Argentina, en proyectos que totalizan 7.500 millones de dólares aproximadamente. Fue Legal Counsel de Skanka hasta 2015 y actualmente socio del estudio Berkemeier en Paraguay, liderando el equipo de Project Finance e Infraestructura. Asesoró al gobierno paraguayo en el dictado del decreto reglamentario de la ley de APP de ese país. Adelante. Muchas gracias, Jan. Gracias por la invitación y gracias por el break, porque si no iba a competir con el horario de café iba a ser complicado. Así que bueno, un poco la idea es hablar de la experiencia chilena. También ahora estoy trabajando en Paraguay, pero básicamente quiero centrarme en Chile porque tiene un track record bastante interesante en todo lo que es Project Finance. Sin entrar, por supuesto, en los detalles legales de ese país, pues pienso que no les va a interesar y además porque lo interesante sería tratar de buscar las cuestiones en común que pueden aplicar para cualquier país de Latinoamérica que esté encarando un pipeline de proyectos de APP, ¿no? Entonces, primero, bueno, respecto a las PPP, la verdad que la presentación de Martín fue súper completa. No me voy a detener demasiado en esto. La introducción es básicamente las PPP son un sistema, una ingeniería contractual por la cual el sector público pone en manos del sector privado una infraestructura que es pública por un plazo, así que se la tiene que devolver, y donde va a tener que primero construir, si es de cero, si es un greenfield, o mejorar una infraestructura existente, si es un brownfield, y luego operar y mantener ese activo, ¿no? Por supuesto, consiguiendo el financiamiento necesario para llevarlo adelante. Las ventajas que tienen las APP básicamente son, en primer lugar, las ventajas que tiene cualquier tipo de infraestructura independientemente de su modalidad de contratación, ya obra pública con financiamiento, obra pública tradicional o PPPs, que son básicamente que la infraestructura dinamiza la economía, genera empleo, directo o indirecto, genera, por supuesto, una mejora en la calidad de vida, mejora la competitividad del país al mejorar o reducir los costos de logística. Por lo tanto, son las ventajas que tienen cualquier tipo de infraestructura. Pero las PPP, puntualmente, tienen otras ventajas adicionales. La primera, y la más importante a mi parecer, es la que tiene que ver con el empaquetamiento de actividades. O sea, el bundling, como dicen en inglés, que es una misma empresa la que construye, opera y mantiene el activo. A diferencia de la obra pública, donde una empresa construye y luego le pasa el problema al Estado, que tiene que encargarse de mantenerlo y operar el activo, que lo puede hacer desde el Estado mismo o tercerizándolo. En cambio, cuando una empresa es la misma la que construyó, va a tener el cuidado suficiente para que el activo perdure en el tiempo y que no se le disparen los costos luego de operación y mantenimiento. Por lo tanto, va a tener mucho cuidado con el ciclo de vida del proyecto. Va además a incorporar innovaciones tecnológicas que se puedan dar en el correr del tiempo durante el plazo de concesión, que no se generan, por supuesto, en una obra pública. Entonces eso genera una eficiencia mucho mayor que cualquier otra modalidad de contratación de infraestructura. A su vez hay otras ventajas que ya tienen que ver más que nada con las APPs que son autofinanciables. Estas son las que se repagan con los usuarios, digamos, las que solamente utilizan el ingreso que viene por el pago de, por ejemplo, las tarifas o los peajes si fuese una ruta. En ese tipo de proyectos, por supuesto, lo que sucede es que el Estado no necesita destinar partidas presupuestales para ese proyecto, sino que los puede destinar a otras cuestiones como seguridad, salud, educación, etcétera, y dejar que los privados inviertan en las cuestiones que hacen a la infraestructura pública y, por otra parte, son más justas, porque las pagan los usuarios. O sea, esa infraestructura autofinanciable
concesionada a privados, se paga con las tarifas de los usuarios que las usan y no con un aumento de impuestos a toda la población o lo que podría ser un endeudamiento por parte del Estado, que es lo que se suele hacer para otro tipo de proyectos, ¿no? Después hay otros ventajas, como por ejemplo que filtran elefantes blancos, que son grandes proyectos que son innecesarios. Las APPs, hay tantos actores involucrados que, por ejemplo, bancos, financistas, etcétera, que estudian el proyecto antes, hacen toda una serie de estudios de mercado para saber si realmente el proyecto va a ser viable o no. En una obra pública hay menos estudio y por lo tanto es más pasible de tener ese tipo de problemas. Hemos visto, por ejemplo, en España hay aeropuertos nuevos, construidos muy bonitos, pero que no se utilizan. Esos se llaman elefantes blancos, que es muy difícil que suceda, o puede suceder igual, pero es más difícil que sucedan las PPPs. Después, con respecto a lo que debe ofrecer un país para atraer este tipo de inversiones, Martín un poco lo explicó también, pero básicamente es generar confianza. O sea, si un país, no voy a nombrar cuál, pero un país expropia empresas, no respeta los contratos, no actualiza las tarifas como dicen los contratos, después es muy difícil que genere un nivel de atracción para este mercado que es de largo plazo y de una inversión importante. Lo que tiene que haber es una estabilidad política, o sea, cambia el tinte del partido político gobernante y la seguridad jurídica se tiene que mantener, se tienen que respetar los contratos, no se deberían expropiar empresas y además debe haber una previsibilidad desde el punto de vista económico y fiscal también, ¿no? Digamos, los cambios deberían estar de alguna manera mitigados o compensados en favor de la persona que de buena fe viene e invierte en un país. A su vez, debería haber un sistema financiero robusto. Justo recién en el break que estábamos hablando con Martín del caso de Paraguay, donde, bueno, Paraguay es un país donde yo estoy trabajando actualmente, no tiene todavía desarrollado el mercado de capitales, tampoco los bancos tienen una serie de condicionamientos para prestar en este tipo de proyectos que les cuesta mucho comprometer capitales de largo plazo, por lo tanto, tienen que finalmente ir a buscar financiamiento a otros países, y siempre resulta un poco más caro, digamos. Por suerte, Uruguay creo que no es el caso, pero bueno, es importante que para atraer este tipo de proyectos de inversores, de equity y de deuda, en estos proyectos generar un mercado de capitales desarrollado y una buena profundidad en cuanto a los bancos que prestan, ¿no? Finalmente, para terminar esta introducción, las características que deben reunir los proyectos para ser exitosos, que básicamente para mí exitosos significa que se puedan estructurar como un project finance, son una estructura, una distribución de riesgos que sea solvente, que sea realmente justa. A veces vemos que hay estados que transfieren todos los riesgos al privado, todo, y eso no es eficiente, porque al fin y al cabo el privado lo que va a hacer en su oferta es introducir todas estas contingencias que deberían estar del lado del público, del sector público, en su oferta, termina siendo un proyecto más caro para el Estado. A veces, por ejemplo, hemos visto estados que no se quieren hacer cargo ni siquiera de las expropiaciones de los terrenos para que se implemente el proyecto. Entonces esto genera, por supuesto, un riesgo muy grande para el privado y no debería ser así. Debería buscarse un equilibrio para que el perfil de riesgo del proyecto sea el menor posible, de manera de conseguir financiamiento lo más barato posible, que al fin del día el que se beneficia de eso es el Estado receptor de la inversión. Después hay otras características, como por ejemplo, obviamente tiene que ser un proyecto con rentabilidad social. Habíamos hablado de los elefantes blancos, bueno, tiene que ser un proyecto que haya una necesidad de un sector de la población para que el proyecto se implemente. Y por supuesto una rentabilidad económica, porque si no la hay, no van a venir empresas privadas a invertir. Permitir la financiabilidad es otra cuestión importante, la bancabilidad de los proyectos. Hay diferentes mecanismos, institutos que diferentes leyes de la región establecen. Se ha hablado de acá de la prenda de la concesión o del contrato de APP. También está la cuestión de los ingresos mínimos garantizados, que son normalmente es un umbral que se fija de ingresos previstos, que por debajo de eso, si el privado no llega a esos ingresos, el Estado pagaría el diferencial de manera de mitigar un poco esos riesgos. Todo esto lo que hace es ayudar a que los proyectos se puedan estructurar bajo un project finance, ¿no? Ya entrando al tema, en el project finance hay múltiples actores con diferentes intereses, pero todos buscan lo mismo, que el proyecto sea exitoso, porque si no es exitoso, todos pierden dinero. Así que la idea es, obviamente, trabajar en conjunto con una ingeniería contractual, una cantidad de contratos que ahora los vamos a ver, que es importante que estén muy bien correlacionados entre sí, porque uno depende del otro, de alguna manera, y si no lo están, podría llegar a ser el fracaso del proyecto.
En este tipo de proyectos se crea una sociedad nueva, la SPV, que es una sociedad de propósito específico que solamente existe para construir, operar y mantener y financiar el proyecto, que recibe capital. Recibe capital de los sponsors, que son sus accionistas, que son los que presentaron la oferta originalmente en el proyecto, y después también recibe por deuda de los bancos o de los tenedores de bonos o de los fondos de inversión o de los organismos multilaterales. La verdad que hay diferentes tipos de deuda, que ahora también los vamos a ver un poco. Generalmente la proporción es del 80-20, 80% deuda, 20% capital. Inclusive hay veces que esta proporción está fijada por ley como mínimo. En Paraguay, por ejemplo, el 20% como mínimo tiene que ser de equity y el resto puede ser deuda. La verdad, la realidad es que es mucho mejor las leyes que dejan librado al acuerdo entre los bancos y los sponsors cuál debería ser esa proporción de deuda equity, porque realmente depende del riesgo del proyecto, ¿no? Cuánto quieren los bancos que se comprometan los sponsors con su capital propio. Bueno, ahora vamos a una foto de lo que es el Project Finance. A mí me gusta más es lo mismo, pero me gusta más porque tiene nombre y apellido. Este es un proyecto en el cual yo trabajé en Chile en el año 2010. Yo trabajaba en Skanska, que es uno de estos sponsors, y básicamente esta es la foto, pero quiero contar un poco el flujo, que es el Ministerio de Obras Públicas de Chile lanza un proyecto, en este caso una concesión vial en el norte, en un plazo de 20 años, que autofinanciable, y bueno, nuestra empresa ganó el proyecto primero sola, entonces constituyó la sociedad concesionaria, que es lo que está en el medio ahí en negro que no se lee bien. Es una sociedad concesionaria nueva, digamos, sin balance, sin activos, sin nada, que va a ser la que firma el contrato de concesión con el Ministerio de Obras Públicas. Es el primer contrato de 20 años, un contrato importante. Y luego Skanska busca un socio, se buscó un administrador de fondos de inversión, que no es lo normal. Generalmente los sponsors en esta etapa antes de construir, o sea, durante el desarrollo del proyecto, se asocian con otras constructoras. En este caso, el socio fue un fondo de inversión, un administrador de fondos de inversión muy conocido de Chile, que ya invertía en varias concesionarias. Y es la primera vez que invertía en esta etapa del proyecto, es decir, antes de que comience a construirse. Entre ellos firman un acuerdo de accionistas que va a regular las relaciones, los derechos y obligaciones de ambos socios durante la vida del proyecto, o mientras ambos estén. Y bueno, también ayudan a la concesionaria desde diferentes aspectos. Para terminar la parte del financiamiento, el resto del financiamiento se buscó, en este caso, con bancos, 4 bancos, 2 de Chile, 2 locales y 2 españoles, que aportaron más o menos el 80% de las necesidades totales de fondo del proyecto. Se firmaron los contratos de crédito, las garantías, etcétera, y la concesionaria lo que tiene es que es una sociedad de alguna manera vacía, digamos, está empezando a contratar gente, no tiene el know-how para construir, pero tiene a sus accionistas que sí lo saben hacer. Entonces, ¿qué hace? Bueno, subcontrata la construcción, generalmente a sus propios accionistas, obviamente porque Skanska se metió en este proyecto, en este negocio, porque le interesa construir, no se va a perder ese negocio, que de hecho es el core business del grupo, y Skanska a su vez subcontrata la ingeniería, ¿no? Pero también lo podría hacer en la misma empresa constructora el desarrollo de la ingeniería. Luego, como les decía, como la empresa está totalmente vacía, también necesita soporte en todas las cuestiones que hacen a la contabilidad, temas legales, temas técnicos, de control de la obra, de control de la operación y mantenimiento, que ya se empieza a hacer concomitantemente con la obra. Entonces, se contrata también a Skanska o a otra para la operación y mantenimiento. En este caso se firmaron contratos de asistencia técnica con los 2 sponsors, que son Skanska y el fondo de inversión que les comentaba. Y el último stakeholder, el más importante, son los usuarios, ¿no? que están ahí y que pagan sus peajes, pagan la tarifa, que en este caso era todo el ingreso que tenía la concesionaria, con lo cual el estudio de demanda tenía que ser realmente robusto, porque si se equivocaban en el estudio de demanda se podía perder mucho dinero. Entonces, las características un poco del Project Finance se constituye una nueva sociedad que se va a encargar del proyecto. El financiamiento es en base a los flujos futuros generados por el proyecto, y no como sucede en el Corporate Finance, donde en realidad se miran los balances, ¿no? Y es sin recurso a los accionistas. Pero yo ahí puse que es un sui generis, porque en realidad al principio
donde la etapa del proyecto es más riesgosa, que es durante la construcción, ahí generalmente los financistas piden una garantía corporativa, una garantía de casa matriz de los sponsors, es decir, que ya no es una garantía del proyecto, no es el flujo del proyecto, y tampoco es el deudor, porque el deudor es la concesionaria, ¿no? el que estaba ahí en el medio. Entonces le piden a los sponsors que pongan garantías corporativas de casa matriz fácilmente ejecutables en caso de incumplimiento. Pero esas garantías se liberan cuando termina la etapa de construcción. O sea, la puesta en servicio definitiva es el gatillo para que se devuelvan esas garantías. Desde ese momento es un project finance puro y duro, porque no hay recurso contra los accionistas y solamente se garantiza con los flujos futuros del proyecto. Se contrae deuda a largo plazo. Habíamos dicho que bueno, el capital ponía más o menos 20% de capital, 80% de deuda. Se contrae entonces deuda de largo plazo. En este caso puntual que estábamos comentando era con bancos. El tema es que el cierre financiero a veces se demora, se demora mucho. Bueno, acá hemos visto también ejemplos, pero entre 6 meses y 1 año es lo que demoramos en Chile nosotros en cerrar los financiamientos, y entonces a veces pasa que los pliegos o el contrato de concesión ya te obliga a asumir ciertas obligaciones, y además el mismo startup de la empresa, de la concesionaria, necesita dinero, muchas veces con el equity no alcanza, a veces sí. Entonces se buscan algunas soluciones de bridge loans, de préstamos de corto plazo, también llamados mini perms, que lo que hacen es facilitan ese principio del proyecto y que se cancelan cuando se cierra el financiamiento de largo plazo. A veces inclusive son los mismos bancos con los cuales uno está negociando el financiamiento de largo plazo, entonces se hace una renegociación y se mete todo dentro de del mismo acuerdo, ¿no? Y otros tipos de préstamos que aparecen en los project finance son los equity bridge. A veces los sponsors no tienen o no quieren invertir el equity que tienen que invertir por contrato o por ley. Entonces lo que buscan es endeudarse aguas arriba y inyectar el equity con el préstamo que consiguieron de un banco. Eso se llama equity bridge, que lo que hace es un préstamo completamente distinto al del project finance, porque el que presta ahí no mira tanto los flujos futuros del proyecto, sino que también va a mirar los balances del deudor. O sea, lo que me lleva al próximo slide, que es el corporate finance. O sea, lo que busca ahora el deudor se transforma básicamente en la casa matriz del grupo y no la sociedad concesionaria. Lo que mira el financista son los activos que tiene la casa matriz o lo que tiene la sociedad que toma el préstamo, y mira los balances, va a mirar el historial de cómo se comportó esa sociedad, y de acuerdo a eso y al riesgo de los negocios que está encarando, además, es que cuánto le va a prestar y a qué tasa. O sea, completamente distinto al project finance, que como habíamos visto, el deudor es una sociedad nueva, que no tiene balances, no tiene activos, no hay nada que mirarle, sino el proyecto. O sea, hay que mirarle los 20 años o 30 años de la concesión a ver cómo va a funcionar. Son los flujos futuros del proyecto. Por eso también en esos casos donde no es tan tangible la garantía, de alguna manera, que tienen los acreedores, como puede ser un balance, unos activos, etcétera, o una garantía real, en este caso lo que se busca es también pedir garantías, como les había comentado durante la etapa de construcción, que es la más riesgosa, de garantías de casa matriz. Entonces, bueno, yendo un poco al capital, yo voy a ir como hablando del capital y la deuda. El capital tiene ciertas restricciones en cuanto a la transferencia de las acciones de la sociedad concesionaria. Primero, que son dadas por la ley, por los pliegos, por el contrato de concesión o de APP. ¿Por qué? Porque en realidad el Estado ya verificó y chequeó los antecedentes del oferente ganador y quiere que esa empresa sea la que construya. No quiere que esa empresa le pueda transferir a un tercero y no sabe, no conoce, etcétera. Entonces prefiere que esa empresa se mantenga en el capital de la concesionaria, aunque sea, como dicen en Chile, con el control de la sociedad. O sea, que podría vender solamente hasta el 51% de la sociedad concesionaria, ¿no? Y también hay otras restricciones que no vienen tanto regulatorias, sino que son del punto de vista contractual, que hacen al pacto de accionistas o al acuerdo de accionistas, porque los que se asocian de alguna manera también hacen un due diligence entre ellos y dicen, bueno, yo quiero que vos seas mi empresa constructora, yo quiero que vos seas después mi empresa operadora o la que va a financiar tal cosa. No es lo mismo si entra un tercero. Entonces esas empresas se autoimponen ciertas restricciones a la hora de transferir sus acciones. Entonces aparecen en los pactos de accionistas las famosas cláusulas de fair refusal, que es que ante igualdad de condiciones le tengo que vender
a mi socio en la sociedad concesionaria, el drag along, que es el derecho que tiene el mayoritario de vender su participación y además incluir en la venta al minoritario, porque probablemente el comprador está interesado en comprar todo, o el tag along, que más que el derecho es la obligación que tiene el mayoritario de que si vende su parte, el minoritario quiere salir, porque el minoritario justamente dijo, no, yo quiero que Skanska, por ejemplo, sea que lidere este proyecto y sea el que esté construyendo. Si vos te vas, yo me quiero ir con vos. Yo ya no me interesa el proyecto si no está Skanska. Entonces, estás obligado a que si vendés tu participación, me llevas a mí también. Y diferentes otras cláusulas que no quiero un poco ahondar tanto, que hacen un poco a los derechos y obligaciones de las partes a la hora de transferir sus participaciones. Como vimos, la etapa de construcción, ya lo dije, es una etapa más riesgosa y por lo tanto el nivel o el perfil, mejor dicho, de inversor es distinto. O sea, durante la construcción, en el equity van a estar seguramente sponsors, que son empresas constructoras. ¿Por qué? Porque conocen el riesgo, conocen el negocio, se dedican a eso, de hecho. O sea, ¿quién mejor que asumir ese riesgo que no sea una empresa constructora? Entonces, normalmente, la mayoría de las PPPs en el mundo, en la primera etapa del desarrollo y construcción del proyecto, en el capital vemos que hay empresas constructoras. Y en la parte de la deuda, ahí está un poco más repartido, pero yo todavía sigo viendo que es un poco más predominante durante la etapa de construcción los préstamos bancarios que los préstamos vía títulos o bonos de infraestructura y demás. ¿Esto por qué? Porque los bancos tienen generalmente una estructura armada para controlar lo que sucede en el proyecto. Generalmente tienen bien aceitado el tema de cómo controlar todos los cambios de contratos que pudieran suceder. Pueden también mirar cómo funcionan los subcontratistas de la concesionaria. Entonces, de esa manera se animan a asumir esos riesgos, a pesar de que el mundo está un poco cambiando también, tiene que ver con las normas de Basilea III, etcétera, pero todavía yo veo que hay una predominancia leve respecto al préstamo bancario versus el préstamo vía mercado de capitales en esta etapa. En la etapa siguiente pasa lo opuesto. O sea, en la etapa, cuando termina el riesgo de construcción, el activo queda estable en cuanto a la generación de sus flujos, en cuanto a la generación de sus ingresos. Entonces ahí sí que aparecen los inversores institucionales en el equity, fondos de inversión, etcétera, que sí que se animan, obviamente, porque buscan flujos estables, con una rentabilidad razonable, sin mayores riesgos. A veces inclusive hay fondos de jubilados detrás de eso, pensionados. En Chile son muy comunes también las compañías de seguro. Y del lado de la deuda, puede seguir con el préstamo bancario, también se puede renegociar y buscar una solución más de títulos de deuda, vía una emisión de títulos en el mercado de capitales. O sea, fíjense cómo cambia el perfil del proyecto. Inmediatamente cuando cambia el perfil de riesgo del proyecto, cambian los que ponen el dinero, digamos, los que están detrás. Porque las sociedades, las constructoras, la verdad que cuando empezó el tema de las concesiones al principio de los 90, tuvieron que de alguna manera reinventarse y ingresar a este tipo de proyectos que quizás no les interesaba tanto al principio, porque a mí no me interesa estar 30 años en un proyecto y recuperar mi inversión, no sé, al año 10 o al año 15. No, yo quiero construir, terminar de construir, que me paguen y me voy a otra construcción. Bueno, entonces por eso las empresas constructoras generalmente una vez que termina la construcción se quedan un par de años más para buscar la estabilidad de los flujos y vender de la mejor manera posible ese activo y seguir haciendo girar la rueda, ingresando a nuevos proyectos de construcción y de concesiones, ¿no? Al menos lo hablo por mi experiencia en Skanska. Entonces, ya yendo al tema del contrato con los bancos, primero generalmente se firma un term sheet en la etapa de oferta. El term sheet es un resumen de un contrato, ¿no? Es un resumen de un contrato que tiene normalmente 4 o 5 temas importantes, que son las cuestiones comerciales del préstamo, tasa, plazo de financiamiento, comisiones que cobran los bancos, monto a financiar, por supuesto, y generalmente vienen atados a una carta de intención. No hay un compromiso en firme porque todavía no hubo ningún due diligence, todavía no se estudió en profundidad el proyecto y además todavía no se ganó el proyecto. Entonces no hay ningún compromiso de ninguna de las partes, normalmente, durante la etapa de oferta, para este tipo de acuerdos, ¿no? Se puede salir el banco, se puede salir también el deudor, pero
viene bien firmarlos, a veces porque lo pide la ley, como el caso de Paraguay, o lo piden los pliegos, mejor dicho, y en otros casos porque uno tiene la tranquilidad de que por lo menos hay un principio de matrimonio, hay un principio de interés de parte de los financistas de acompañar este proyecto. Luego, si se dan todas estas etapas, si se adjudica el proyecto, se firma el contrato de concesión, etcétera, hay que negociar el contrato de crédito, que es un contrato de largo plazo. Estamos hablando ya no del mini perm o del bridge loan, sino que estamos hablando de un contrato de largo plazo, donde se van a regular todos los derechos y obligaciones de las partes que hacen al crédito, ¿no? Básicamente, las principales cláusulas del contrato de crédito podrían ser las declaraciones y garantías, que son las manifestaciones que se hacen las partes entre sí y que se tienen en cuenta para contratar con la contraparte, como por ejemplo, soy una sociedad válidamente constituida. Bueno, sí, claramente, si mentiste en algo así, después obviamente vas a tener consecuencias graves que son las garantías un poco, ¿no? Los covenants, que son esas obligaciones de no hacer, que se fijan a los deudores. Por ejemplo, no pueden aumentar el capital, no pueden disminuir el capital, etcétera. Esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes. O sea, la sociedad concesionaria no es una sociedad, no es una empresa cualquiera que puede invertir, que puede hacer lo que se le ocurra. No, está atada de manos por varios lados. Por un lado, por el contrato de concesión con el Estado, que le establece ciertas obligaciones. Por otro lado, es una sociedad de objeto específico, solamente no puede invertir en real estate en Miami, por ejemplo. Y por otro lado también está el tema de los bancos, sobre todo, y acá lo ponen en los covenants. Los bancos van a tratar de controlar que la sociedad sea gobernada o administrada de forma muy prudente desde el punto de vista de los riesgos. Por más que invertir en Miami pueda ser muy rentable, no tiene nada que ver con el proyecto, se está desenfocando y además se está asumiendo un riesgo que puede destruir valor. Por lo tanto, las sociedades concesionarias se encuentran realmente muy limitadas en cuanto a su accionar, sobre todo mientras están financiadas, ¿no? Esos son los covenants. Y los covenants, si hay un incumplimiento a un covenant o a cualquier otra obligación sustancial del contrato de crédito, lo que puede suceder es la aceleración de la deuda, es el default. La declaración de default de parte de los financistas lo que hace es anticipar o acelerar la deuda al momento en que se declara el default o la mora. Eso es muy raro verlo, porque generalmente los mismos bancos tratan de evitar acelerar la deuda, porque básicamente eso significa hacer quebrar a la sociedad concesionaria. A nadie le interesa matar al generador de los ingresos. Normalmente lo que hacen los bancos es darles un waiver en caso de que haya un incumplimiento. Se renegocian algunas condiciones del crédito, por ahí se piden más garantías porque empiezan a haber alguna desconfianza respecto al manejo del concesionario, se piden por ahí más tasa y mayores controles, pero no se hace quebrar a la sociedad concesionaria bajo ninguna circunstancia, porque sería de alguna manera perjudicial para los propios bancos, aun cuando tengan el derecho al step-in a ingresar dentro de la concesionaria, que es una de las garantías que ahora vamos a ver después. Los créditos normalmente en estos casos son sindicados. Vimos el caso de Chile, donde eran 4 bancos en ese proyecto de Antofagasta. Son sindicados para dispersar el riesgo, son montos muy, muy importantes, entonces generalmente se juntan 3 o 4 bancos y reparten, hacen diferentes tickets de préstamo, reparten la deuda, el crédito entre varios, pero como es bastante compleja el tema de la negociación, todo este proceso que les comentaba que duraba casi un año, se nombra un banco agente que lidera el consorcio de bancos, el sindicato de bancos, de manera que haga el fronting con el deudor, ¿no? También ese banco agente puede funcionar como agente de garantías, facilitar toda la cuestión que tiene que ver con la registración de las garantías o la cesión de la porción del crédito de cada banco. El agente de garantías viene a solucionar un poco esa cuestión, sobre todo respecto a la registración de esa cesión, ¿no? Eso es sobre todo bajo ley chilena, no estoy seguro de que acá funcione así. Después, bueno, el contrato de crédito no es un contrato, es un bibliorato lleno de contratos, es bastante complejo, y tiene también las garantías, un poco las mencionó Martín en la presentación anterior cuando hablaba de algunos de los proyectos, en particular creo que era de las cárceles. Las garantías más importantes
en mi opinión, son la garantía de casa matriz, que ya la comentamos, que es como una especie de pagaré, que si me incumplen, yo voy a la plaza donde se emitió esa garantía, que generalmente es en la casa matriz, con lo cual puede ser España, Suecia, en el caso de Skanska, y la ejecuto. Es un título ejecutable, digamos. También están las prendas, la prenda sobre las acciones de la concesionaria, eso está en casi todos los países, está regulado y además lo piden los bancos, de manera de que si incumple el deudor, el banco puede ingresar al capital de la sociedad directamente siendo el nuevo dueño de la sociedad concesionaria. Como les había dicho, eso a veces tratan, los bancos no es su negocio ser concesionarios o ser sponsors de concesionarios en ese caso, por lo tanto tratan de evitarlo y permitir y ayudar al concesionario a que siga viviendo para que además siga pagando los servicios de deuda y los intereses. En Chile, y acá también vi, y también en Paraguay, se permite prendar la concesión, que eso ya directamente no es entrar al capital de la sociedad, o sea, no es cambiar los dueños de la sociedad concesionera, sino que es directamente cambiar de concesionario, ¿no? El contrato de concesión pasa a tener otro concesionario. De nuevo, no es el negocio de los bancos, pero les da una posición de fuerza a la hora de negociar muy interesante frente a su deudor. Prenda sobre todos los contratos, o sea, todos los contratos que firma importantes la sociedad concesionaria están prendados en garantía en favor de los financistas. El contrato de construcción, el contrato de operación y mantenimiento, los contratos de asistencia técnica que habíamos visto en el anterior caso, todos prendados. Y ustedes se preguntarán por qué, si en realidad en esos contratos la concesionaria paga. Acuérdense que la concesionaria es una sociedad vacía que necesita contratar servicios de todo el mundo. Paga los servicios, no cobra. ¿Para qué los quiere tener prendados los bancos? Bueno, en primer lugar, porque generalmente pueden haber flujos inversos si hay penalidades en favor de la concesionaria que debe pagar su proveedor del servicio. Entonces, en ese caso, viene bien tenerlos prendados por esa eventualidad y también porque si eventualmente se le ocurriera hacer el step-in en el proyecto, ya tiene los contratos ahí controlados y prendados, ¿no? Está todo bien amarrado. Como vemos, la concesionaria no tiene mucho margen de acción. También están las prendas sobre los activos, generalmente se pone un umbral a partir de cierto monto, los activos están todos prendados, los dineros que ingresan a la compañía, que además los dineros que ingresan a la compañía les hacen abrir las cuentas en el banco agente, o sea que ya están dentro del banco y además están prendados, con lo cual hay un control también desde el punto de vista financiero de cómo se maneja la compañía, quieren ver si tiene un manejo prudente de los fondos, de las inversiones permitidas. Yo les había puesto el ejemplo de Miami, que es un poco ridículo, pero la verdad que hay inversiones que sí se permiten a las concesionarias. Son inversiones súper conservadoras, ¿no? Un plazo fijo, no sé, con una tasa, un plazo fijo por ahí de corto plazo, ¿no? Eso sí que se puede permitir, en algunos contratos lo he visto, pero claro, siempre con el control del banco o que el plazo fijo lo hagan en el propio banco agente, ¿no? Pero esos además están prendadas, o sea que todo el ingreso que generan esas inversiones también entran dentro de la prenda en garantía de los financistas. Después pueden haber pagarés, hipotecas, ¿no? Las garantías reales no es tan común, pero puede haber mandatos de cobro de dinero o el MIG es el ingreso mínimo garantizado, que si se dispara y ingresa a las cuentas de la concesionaria, eso también queda prendado por parte de los financistas. Pueden haber otras fuentes de financiamiento y por eso ahí puse lo de los convenios de subordinación. Esto significa que puede ser que los accionistas, además de inyectar equity, le presten dinero a la compañía. Estos son préstamos subordinados, normalmente se los llama, o intercompany, pero quedan subordinados, por eso se firman convenios de subordinación al crédito principal. O sea, mientras no se pague el crédito principal, esos préstamos, esos créditos de los accionistas no se van a pagar tampoco. Y bueno, y después acuerdo de agencia de garantías, que es un convenio más bien entre los bancos para designar a su líder, a su agente y a su agente de garantías. Ya habíamos visto, bueno, este es un poco el final, las cuentas que les comentaba que que se abren en el banco agente tienen inclusive un destino. Hay una cuenta de operaciones, hay una cuenta de pagos, hay una cuenta de dividendos, cuenta de inversiones, etcétera. Son todas cuentas que tienen que irse llenando, generalmente tienen alguna jerarquía, algunas van primero, seguramente la cuenta de servicios de deuda o reserva para pagos de la deuda es la primera que van a pedir los bancos que se complete, porque es la que de alguna manera les da satisfacción o el confort de que la deuda se va a pagar. Así que básicamente
Eso era un poco lo que lo quería comentar, que en definitiva lo que quería, el mensaje que quedaba es que frente a un préstamo bancario, el margen de acción que tiene una sociedad concesionaria es bastante acotado, por lo menos hasta que se repague el total del préstamo. Muchas gracias, Martín. Ya estamos terminando, así que supongo que deben estar cansados después de 2 jornadas completas matinales y de escuchar mucho de normas, pero voy a tratar de sintetizar sobre mercado de capitales en Uruguay, que es un desafío poder sintetizar en unos 20 minutos la situación, a pesar de que muchas personas dicen que el mercado de capitales en Uruguay es inexistente. Yo no lo pondría en ese lado. Yo diría que es un mercado de capitales en desarrollo, que tiene enormes posibilidades de progresar. Si miramos las cifras que Martín Arzábal mencionaba, de 3.500 millones de dólares disponibles en los fondos de pensión, creo que eso es un objetivo, de presentar buenos proyectos y encontrar soluciones reglamentarias y normativas que viabilicen. Si leemos el plan de gobierno de obras de infraestructura de cerca de 10.000, 12.000 millones de dólares, también debería animar a mejorar el cuadro normativo del mercado de capitales. Y si observamos también la cantidad de operadores que hay, porque a mí me parece un poco absurdo cuando dicen el mercado de capitales no existe, y uno empieza a revisar, a investigar, y se encuentra con situaciones como las siguientes. Tenemos 3 bolsas de valores en un mercado de valores que no existe. Es extraño. Tenemos una bolsa de valores que ustedes conocen, la tradicional de corredores de la más antigua. Tenemos una bolsa electrónica de valores, que es cierto, tiene mercado cambiario, también tiene mercado de call, pero también tiene un mercado de valores. Y tenemos una bolsa de valores de futuros y opciones, de reciente lanzamiento en el mercado, tiene un mes, pero quiere decir que tenemos 3 bolsas de valores, con lo cual algún mercado de valores debemos de tener. Tenemos 130 asesores de inversión, tenemos 5 bancos privados y tenemos 130 asesores de inversión. Creo que un mercado de valores debe haber. Y no sé la lista de espera que hay, pero debe ser bastante importante. 80 intermediarios de valores, entre corredor de bolsa y agente de valores. 4 fondos de pensión, en los cuales en nuestra regulación tienen como destino parte de sus inversiones al mercado de valores. Si repasamos las emisiones del año pasado, ese es el detalle. Tenemos 12, 13 emisiones en mezcla de fideicomisos financieros, acciones y ONs. Tenemos fondos de inversión que se han lanzado en los últimos 2 años y creo que hay unas 7 o 8 sociedades administradoras de inversión con actividad. Hay más, pero con actividad, que son en definitiva las que canalizan o los fondos de inversión o los fideicomisos financieros. También tenemos 4 calificadores de riesgo, es decir, es absurdo sintetizar en que no existe un mercado de valores. Creo que la discusión está en dónde está ese mercado de valores, en que gran parte es informal, no porque sea ilícito, sino que es informal, es que no transa a través del mercado de valores, sino es un mercado que transa fuera de la bolsa de valores, pero perfectamente lícito. Y el número de transacciones es pobre, no hay un mercado secundario activo que genere entusiasmo en entrar, porque luego es difícil poder generar liquidez en forma inmediata. Pero para mí tenemos un mercado de valores. El problema que yo observo es que son esfuerzos aislados de distintos lugares, de los distintos participantes del mercado. Por un lado, las bolsas hacen esfuerzos aislados. Por otro lado, quienes quieren promover los negocios de infraestructura, que desde el punto de vista político también lanzan iniciativas. Desde el punto de vista del Banco Central también se regula, se supervisa. Y después tenemos los operadores privados, en donde me incluyo,
que estamos constantemente generando el ámbito y el ánimo necesario para recorrer el camino de entrada al mercado de valores, porque creemos que genera enormes oportunidades. Entonces, lo que está faltando es mirar desde más arriba el problema y encontrar a alguien que coordine todos esos intereses que están alineados, pero nadie los organizó, o son empujes temporales que terminan sin éxito porque no hay un coordinador general. En Argentina, el proyecto de ley que me hubiese gustado que el doctor Casaña explicara qué está pasando en Argentina, pero se está por aprobar una revisión de todo el marco de la ley de mercado de valores, le establecieron que es de interés general de la Argentina para el desarrollo económico el mercado de valores. Entonces ya lo elevaron a interés general y a partir de ahí se disparan una cantidad de regulaciones y mandatos a todos los organismos. Quizás acá tuvimos, cuando con el tema de las PPP tuvimos algún problema similar, porque se dictó la norma, pero había esfuerzos aislados, demasiados organismos intervinientes y en algún momento se centralizó el funcionamiento de todo ese andamiaje para poder lograr que funcionara. Si no, teníamos marcos regulatorios muy interesantes, pero todos empujando para su lado. Yo soy un sponsor de Mercado de Valores constante y por eso tengo bastante flechado el camino para el Mercado de Valores, pero creo firmemente que estamos en un momento en donde se superaron una cantidad de instancias que permite que sea una fuente alternativa de financiamiento. Tenemos un marco normativo sólido, donde ya se probó el mecanismo de la autorregulación, después se reguló, y hoy tenemos todo lo que se decía en el 2009, cuando se dicta la ley que tenemos vigente, que había sido los causantes de los males. Bueno, todo eso se corrigió, sin embargo seguimos en un estado de evolución lenta. Tenemos la mayor profesionalidad de los agentes. Hoy realmente los agentes de hoy no tienen nada que ver con los agentes de 15 años ni 10 años atrás. Realmente hay una mayor capacitación, hay controles, hay un mercado, digamos, más maduro. Que esa era parte del objetivo cuando se aprobó la ley del 2009, es generar esa sensación de tener un mercado con mejores profesionales. También se dictaron incentivos fiscales, contamos por suerte con la liquidez de las AFAPs. También tenemos un dato de la realidad, que es que los ahorristas, si van a un banco, seguramente no reciban ninguna tasa de interés por sus depósitos, con lo cual en algún lado tienen que colocarlos. Y hay que estimular a ese mercado minorista que no sé dónde coloca o termina en un mercado clandestino, desregulado y más riesgoso. Y bueno, siguiendo allá haciendo un comparativo con los préstamos bancarios, cuando la empresa emisora recurre a un banco y pone en comparación con el mercado de valores, se va a encontrar con un mercado de valores que le permite instrumentar su endeudamiento con mayor flexibilidad que la de un banco, que se ajuste a las necesidades propias de su proyecto. Con un banco suele ser mucho más restrictivo. Además permite el mercado de valores de financiamiento a largo plazo, proyectos de 15, 20, 25 años, con los bancos no es posible. Se elimina el spread bancario, con lo cual en teoría debiera ser mucho más barato ir al mercado de valores. Le permite diversificar su fuente de financiamiento, lo que al final se traduce en mejorar su posición de negociación frente a un banco. Voy a un banco a pedir un préstamo, pero también tengo la alternativa de una ON o una acción privada o otro mecanismo que puede ser una securitización de su cartera, etcétera. También conocen que los emisores,
que recurren al mercado de capitales pueden tener mayor libertad de estructurar sus garantías de endeudamiento. Cuando vamos a un banco, las garantías suelen ser mucho más rígidas porque hay determinadas garantías que no son computables a los efectos de sus relaciones técnicas con el Banco Central. Y en el mercado de capitales no existen esas restricciones, es el propio mercado el que va a aforar si esa garantía es buena o es mala, o si ese flujo futuro es muy interesante o no es interesante. Cuando se negocia con un banco, los bancos no cuentan con esa herramienta, es decir, están mucho más rígidos. En materia de montos, también recurrir a un banco para financiarte suele tener topes por concentración de riesgo, por la propia casa matriz, por el monto de su patrimonio local, en fin, hay una cantidad de restricciones que condicionan el financiamiento con el banco. En mercado de valores no existen esas limitaciones. Y en general en los mercados de capitales una empresa que va a la bolsa mejora su imagen corporativa. Aquí en Uruguay, capaz que si va a la bolsa a veces dice, bueno, tiene problemas, pero en realidad es un tema cultural. En el mundo entero se va a la bolsa como un tema de mejora de su imagen corporativa. Enfocando la emisión directamente a la infraestructura, el mercado de capitales es un socio ideal porque le permite mayor flexibilidad en la ingeniería, los plazos que ya lo hablamos, permite redistribuir mejor el riesgo entre los participantes. Tenemos que los fondos de pensión además canalizan prácticamente por esa vía. Tenemos mercados secundarios y tenemos auxiliares de las emisiones, que son bastante relevantes para la seriedad del producto, porque tenemos entidades, tenemos un fiduciario, tenemos un comité de vigilancia, tenemos una entidad representante o entidad registrante, tenemos calificadores de riesgo, tenemos agentes de pagos, tenemos agentes de control de garantías, en fin, hay una serie de auxiliares que fortalecen el instrumento para canalizar infraestructura. El problema que ya fue mencionado es la incertidumbre del cierre financiero, que no hay una certidumbre y eso a veces dificulta la salida de los proyectos. Ya saliendo del lado de los emisores y concentrándonos en intermediarios y asesores, lo que podemos sintetizar es que ha habido un extraordinario crecimiento. Yo creo que obedece a factores como la salida de varios bancos que tenían su práctica de banca privada en Uruguay. En los últimos 5 años se han retirado de la plaza muchos bancos porque o la plaza era muy pequeña o porque le generaba demasiados costos de control de compliance. El resultado es que se han retirado, pero los empleados quedan, que son los productores, son quienes atienden a los clientes, y ellos quedaron. Y ellos se reorganizaron de alguna manera, cada uno con diferentes tamaños, en la figura de asesor de inversiones o de corredor de bolsa o agente de valores. Pero si analizamos, hay casi 200 de estas empresas funcionando en la plaza, con formatos muy diversos, desde la unipersonal hasta empresas de 70, 80 empleados, con diversidad de forma de trabajo, ya sea en productos que ofrecen, locales, extranjeros, estrategias, canales de distribución, plataformas más sofisticadas, menos sofisticadas, en fin, quienes ya operan como un banco de inversión, por llamarlo de alguna manera, y quienes son un simple asesor financiero que cobra su fee por hacer un asesoramiento puro. Todos ellos están, de alguna manera, bajo el paraguas de licencias que no distinguen ese formato de trabajo. También es cierto que hay otros participantes del mercado que por algún motivo no se han incluido en ninguna de las licencias de asesor o de intermediario de valores, que ofrecen de algún soporte o servicio
que termina siendo una especie de tercerización. Ha habido, un dato de la realidad es que ha habido escasa supervisión a los asesores de inversión hasta el momento. Hay desde el sector privado hay una constante presión, por llamar de una manera, a que sean conscientes de que el hecho de que no sean supervisados no quiere decir que no deban cumplir las normas. Y es un mercado que debe tenerse en cuenta que está integrado por personas que venían de organizaciones que alguien hacía todo eso, el compliance o el cumplimiento de los manuales o el cumplimiento burocrático o el conocimiento del cliente, había alguien de su organización que tenía un departamento entero haciéndolo y por lo tanto no tienen cultura de cumplimiento. Y creo que estos 5 años, 6 años en el cual ya en el mercado existen unos cuantos, ha permitido poco a poco entender la cultura del cumplimiento, de que es un activo y que incluso sus bancos corresponsales con quienes trabajan en el exterior cada vez se lo exigen más. Tienen que tener certificaciones, auditorías, manuales, pero no solamente tener manual, sino certificaciones de que cumplen con ese manual, con lo cual ha habido desde todos lados una presión positiva a mejorar su exposición. Hay una percepción de fragilidad en la gobernanza, creo que hay aspectos todavía vinculados con las conductas de mercado, la transparencia, los conflictos de intereses, que es un sector que aún necesita mejorarlos. Y otro de los problemas que se presenta en el día a día es las dudas sobre la capacidad operativa, que ayer la doctora Berro ya se refirió con relación a los asesores de inversión, y yo ampliaría también que la capacidad operativa de los intermediarios de valores se generan ciertas dudas donde termina sus posibilidades de actuación. Entonces una pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos haciendo bien las cosas, porque si las explicaciones dadas en el 2009 de que la autorregulación había sido responsable del fracaso y que no permitió el desarrollo, que había falta de idoneidad, que había falta de supervisión, que había falta de transparencia y seguíamos anclados al caso Granja Moro, seguramente muchos no participaron de esas experiencias, pero fue un trauma que tiene el mercado de capitales uruguayo de un suceso que ocurrió en el año 98. Es como que el caso Enron en Estados Unidos haya destrozado el mercado de capitales de Wall Street. Sin embargo, crece todos los días cada vez más. Entonces, para mí no son las causales del subdesarrollo. Pero todo esos deberes se cumplieron. Y lo que vemos que se está aprobando, lo que se ha aprobado el año pasado y lo que se anuncia que se va a aprobar, atiende aspectos relevantes del día a día, pero creo que no se está atendiendo el problema macro que observaba al inicio. Y yo creo que es bueno regular, pero también es bueno desarrollar. Entonces, el año pasado se aprobaron normas que obligan a los intermediarios de valores y a otros actores a informar hechos significativos en la situación patrimonial de sus accionistas o la idoneidad. Y yo comparto, está bien, si hay una situación de idoneidad que afecta a ese operador, es un hecho significativo y hay que informarlo. También la situación patrimonial. También comparto la normativa sobre tercerizaciones, que se prohíbe tercerizar ciertas acciones que podían poner en duda de si se estaba la licencia dando a otro tercero, ya sea porque la aceptación de clientes la estaba aceptando los clientes un tercero y no el operador que tiene la licencia, que tiene la capacitación y tiene todos los controles. O también la prohibición de tercerizar la ejecución de órdenes, es decir, el momento preciso de
ejecutar órdenes, que es el momento más relevante, no se puede tercerizar. No estoy muy de acuerdo con la definición nueva de oferta pública, porque creo que generó un impacto y no, o sea, no sé si fue una solución. Creo que fue una solución para dejar que crezca el mercado de oferta privada. Pero no observo que esas operaciones hayan migrado al mercado formal o de oferta pública. Quizás están migrando a un mercado más invisible y más clandestino. O clandestino, porque el otro no era clandestino, pero clandestino. Entonces, creo que el acomodo de la definición de oferta pública debe venir con otra cantidad de batería de medidas para de alguna manera encauzar correctamente el desarrollo y el control asociado. Y luego se aprobó o se aclaró el concepto de valor, que estaba generando algunos problemas en la medida que había ciertos títulos representativos de inversión o de crédito que no quedaba claro si eran o no objeto de transacción para los intermediarios de valores. Me refiero en concreto a los vales, pagarés y conformes, que quedaba en duda si un intermediario de valores podía o no operar adquirir vales por cuenta y orden de clientes y transar mediante ellos, porque se establecía que había en el fondo una operación de crédito y que podía estar generando una actividad fuera de su objeto exclusivo. Entonces, en definitiva, lo aprobado mayormente se comparte y lo que viene, según se ha anunciado en la memoria del Banco Central, es dar precisión a las operaciones permitidas a los asesores de inversión e intermediarios de valores. Seguramente con los asesores de inversión pueda llegar a haber alguna diferenciación entre la actividad que hagan para el cumplimiento de requisitos o para normas de riesgos operativos, pero no ha salido aún un proyecto normativo que podamos comentar. Pero va a ayudar saber cuál es el marco en el cual se puede mover un asesor de inversiones y se puede mover un intermediario de valores. Como existe en las casas de cambio, como existe en otro tipo de entidades que realizan intermediación financiera, hay una lista de operaciones permitidas. Entonces, de alguna manera eso permite desarrollar un plan de negocios. El problema es cuando estoy realizando una actividad que se pone en duda si puedo o no hacerla, impide el desarrollo. Se hará una o dos con miedo hasta que el auditor le dice tengo dudas si se puede o no se puede hacer. Entonces, impide el desarrollo. Yo particularmente creo en que a los intermediarios de valores no hay que restringirles sus operaciones, sino hay que permitirle hacer todas las operaciones como motor de desarrollo del mercado de valores. Lo que hay que hacer es mejorar la gestión del riesgo. Entonces, yo participo de la tendencia de poner más controles y más atendiendo al riesgo, pero dejarlo hacer más cosas y no atender el problema del riesgo quitándole operaciones que en otros países se hacen todo el tiempo sin ningún problema. Se va a iniciar o se va a regular con relación al reporte de información de operaciones extrabursátiles, con lo cual todo ese mercado informal enorme que hay, que explica por qué hay 125 asesores de inversión y otros 50 seguramente esperando, por qué hay 80 corredores de bolsa o agentes de valores y no hay operaciones en la bolsa, es decir, es porque hay otro mercado. Entonces se va a pedir algún reporte de información sobre esas operaciones y se va a iniciar una supervisión, o al menos está anunciado en forma genérica, para emisores de valores, ya sea emisores de acciones, emisores de ONs o los propios fiduciarios que emiten valores por fideicomisos financieros. Para terminar,
yo lo que propongo, en definitiva, es una serie de cambios que la práctica te va llevando. Traté de resumir todos aquellos problemas que en la práctica que uno lleva adelante en el mercado de valores se encuentra. Crear la categoría de emisores, de emisiones simplificadas. Hay un proyecto dirigido a las pymes. Creemos que a partir de un decreto del Ministerio de Economía, si hay un proyecto que el Banco Central puso para comentar. Entiendo que no es suficiente porque los problemas que enfrenta una pyme para acceder al mercado de capitales no son el costo de un comité de vigilancia o el costo de una revisión limitada. Son mucho más profundos. Para empezar, el costo de una calificadora de riesgo para una pyme es alto. Eso va enrabado que las AFAP no van a poder entrar porque necesita una calificación de riesgo. No hay ninguna regulación que permita, no hay ninguna, en el proyecto no aparece nada que facilite juntar a varias pymes de un mismo sector en un vehículo para poder acceder al financiamiento. A ver, estamos de acuerdo que las pymes no van a solucionar el mercado de capitales, pero es un ingrediente más. La creación de categorías de inversores sofisticados. Hoy tenemos una regulación que trata igual a todos los inversores y creemos que debe haber una creación de la figura de inversor sofisticado. No tiene sentido exigir lo mismo para quien no sabe nada, para quien sabe quizás más que el que le está ofreciendo el producto. Hay que flexibilizar el concepto de oferta privada, como ya les comentaba, y los incentivos fiscales, que algunos incluso se están quitando, debiera reforzarse el aspecto para realmente incentivar el mercado. También creo que hay que regular en materia de empresas que toman coberturas de riesgo de precio. La bolsa de futuros y opciones lo que hace es precisamente dar coberturas para el cierre de precios. Empezó con empresas de ganado, seguirá con granos, después tendremos monedas. En fin, tenemos por primera vez un mercado, una bolsa que se tomó el trabajo de instalarse en Uruguay, que viene con mucha experiencia desde la Argentina. Entiendo que hay que regular para atender y no esperar a que fracase por no tener un marco normativo que le permita desarrollar. Entonces, yo creo que una empresa que tiene una cobertura de precio de lo que va a valer el ganado en X tiempo, es una mejor empresa que el que no lo tiene. Y eso debiera reflejarse en las normas del Banco Central cuando un banco presta, es una mejor empresa y debería tener menos costos de previsión y por lo tanto al final todo eso es un mejor abaratamiento para la empresa tomadora. Entonces hay que premiar a quienes utilicen la cobertura de precios para sus negocios. Vinculado también con el mercado, con el desarrollo del mercado de futuros, uno de los temas que hemos notado en la práctica, por una curiosa situación, la Bolsa Electrónica de Valores anuncia el mercado cambiario con 20 minutos de delay. Bueno, mi pregunta fue, ¿obedece a un aspecto tecnológico? No hay una explicación. Entonces, quienes están fuera de ese mercado, quienes no acceden a ese precio, tienen 20 minutos de delay, que es muy importante en quienes cierran precios. Entonces, creo que eso con temas regulatorios se debieran solucionar para no generar competencia desleal, etc. Aumentar la capacidad de inversión de AFAPs. Yo le he llevado al economista Larzábal proyectos y lamentablemente las normas no nos dejan trabajar en ciertos proyectos y siempre hay un sentimiento de frustración porque no tenemos a dónde llevar proyectos que requieren y que son útiles, que requieren de fondeo y son útiles para el desarrollo productivo. Empresas estatales que coticen en bolsa, ya el miedo se está superando.
hay primeros indicios. Modificar la regulación en materia societaria respecto al derecho de preferencia. Es muy difícil que una empresa hoy pueda emitir acciones si no se modifica la ley de sociedades comerciales que le da derecho de preferencia a todos los accionistas. O sea, ese aspecto hay que atenderlo, de forma que una asamblea pueda suspender el derecho de preferencia y por mayoría resolver ir al mercado, si no se es rehén de la totalidad del paquete accionario. Hay que diferenciar los requisitos de gobernanza de un emisor de acciones de un emisor de deuda. No tienen absolutamente nada que ver. El gobierno corporativo para quien emite una ON debe ser más rígido que el que emite una acción. Estamos hablando de gobernanza para un acreedor o gobernanza para un accionista. Son diferentes, no pueden ser iguales. En Argentina existe una modalidad de emisión de valores fiduciarios previos, que es una figura que permite hacer los bridge loans para que una empresa que va a salir al mercado, y para salir al mercado necesita resolver todos sus problemas financieros, recuperar garantías que tienen los bancos, etcétera. Entonces es muy común que se haga una emisión privada que en definitiva lo que contiene es un bridge loan, que lo hace un underwriter, un intermediario de valores, de manera de ayudar o facilitar el cierre financiero para después hacer la emisión del valor que sea. Y en otros mercados no tan grandes como el nuestro, digo, no muy grandes, sino parecidos al nuestro, ya se manejan los prospectos en formato digital, y que parecería que como que no es un tema de modernidad, es un tema realmente de eficiencia. El presentar un prospecto en forma física y tener que, cada vez que hay una observación, presentar un nuevo prospecto con los costos asociados notariales que requiere, pero les hablo de pagar $3.000, $4.000 de montepíos notariales solamente por levantar una observación de dos líneas. Hay que certificar todo de vuelta, hay que entrar al registro de vuelta y si el valor es el monto de emisiones alto, solo de montepíos. Entonces, realmente esa situación genera problemas para el desarrollo de un mercado que debería ser mucho más ágil, no tener costos notariales altos por temas que realmente no suman en el producto. Y ir a los prospectos en forma digital. El Banco Central tiene desarrollado todo el mundo digital. Debe ser el organismo más avanzado en cuestiones digitales. La comunicación es absolutamente digital con el Banco Central en casi todas las áreas. Con lo cual creo que el Banco Central está en condiciones de desarrollar la modalidad de prospectos en vía digital. Y bueno, con esto doy por finalizado mi exposición y les agradezco a todos la paciencia de estos 2 días y espero que haya sido productivo. El objetivo fue brindar una visión de operadores, de docentes, de regulador, de distintos temas que tienen que ver con el mercado financiero en su generalidad, con lo cual hay temas que habrán interesado más a algunos sectores, a otros, pero era una buena forma de dar un abanico de todo lo que está pasando. Muchas gracias.